Buenas noches a todos. Figurita repetida del domingo. Bueno, como podrán notar, estoy un poquito complicado de la voz, pero vamos a tratar de culminar con el mensaje hoy. Vamos a continuar con el Evangelio según San Juan. Nos tocaba en esta ocasión el capítulo 14. Capítulo 14. Voy a pedir ahí si le pueden alcanzar un micrófono a Martín. Ahí lo tiene. Bien. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hasta ahí nomás. Vamos a meditar en estos tres primeros versículos. Bueno, y estos versículos hablan de algo muy lindo, muy interesante, como es la esperanza que tiene todo creyente. Todos aquellos que un día hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, todos aquellos que hemos pedido perdón por nuestros pecados, lo que más anhelamos en la vida es conocer físicamente a aquel que estuvo dispuesto a morir por nosotros. Esa es nuestra esperanza, ¿no? Y los discípulos, en el capítulo 13 terminamos con, estaban comiendo en el aposento alto, los discípulos, Jesucristo le dice que uno de ellos lo iba a traicionar, que iba a ser Judas, ¿no? Entonces los discípulos estaban consternados, estaban muy turbados, y por eso es que Jesucristo comienza: no se turbe vuestro corazón. Esa palabra turbe es la misma que se utiliza cuando hay una tormenta en el mar. Realmente ellos estaban muy movidos. Ellos habían estado 3 años y medio con Jesucristo, estaban llegando al final de su ministerio. Jesucristo les había anunciado su muerte. Jesucristo les dice, comiendo en la última cena: uno de ustedes me va a traicionar. Se termina yendo Judas, que se para. Ellos no entendían, estaban realmente muy, muy eh, consternados, ¿no? Muy turbados, ¿no? Y yo imagino, eh, Jesucristo entiende el miedo que había en el corazón de ellos, y es que Jesucristo, ellos se estarían preguntando, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vivimos 3 años y medio junto al Maestro, junto a su ayuda, viendo su poder, y ahora vamos a estar solos. ¿Ahora qué vamos a hacer? Y ante esto, ante el miedo, ante la turbación, la solución no es la psicología, sino la cristología, es decir, conocer a Cristo. Fíjense cómo la ignorancia de la palabra de Dios, la ignorancia de los planes de Dios, es lo que muchas veces produce tristeza en el creyente, ¿no? Vamos a leer 1 Tesalonicenses 4:13. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué había pasado? Jesucristo les dice, yo voy a volver. Entonces todos, sus discípulos, estaban esperando que Cristo volviera. Pero ¿qué pasaba? Empezaban a morir, empezaban a morir. Y Cristo no volvía, y Cristo no volvía, y Cristo no volvía. Entonces se empezaban a entristecer porque ¿qué iba a pasar con aquellos que habían muerto sin haber visto a Cristo volver a buscar a los suyos, como Él prometió aquí en Juan capítulo 14, ¿no? ¿Qué iba a pasar con ellos? ¿Dónde iban a estar?
Entonces, la falta de conocimiento de la palabra de Dios, esto era lo que le estaba pasando a los tesalonicenses, estaba produciendo tristeza. La falta de conocimiento de la palabra de Dios produce tristeza. Por supuesto que la partida de un ser querido va a producir una tristeza producto de el momento, la separación física, ¿no? Pero si tenemos la misma esperanza, como vamos a ver más adelante, sabemos que en algún momento lo vamos a ver. Entonces aquí le dice el apóstol Pablo, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que ya han muerto, para que no se entristezcan. No quiero que ignoren para que no se entristezcan. Y ya vamos a ver otro versículo un poco más adelante enseguida. Entonces los discípulos estaban muy tristes, muy turbados. Cristo trata de decirles estas palabras que hemos leído para animarlos, para consolarlos y para que entendieran un poco el plan de Dios y eso consolara sus corazones. Ellos amaban a Cristo, ¿no? Habían dejado todo por seguir a Jesucristo y resulta que ahora su maestro no iba a estar más con ellos. Entonces les dice, no se turbe vuestro corazón. Y después les dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Aquí lo que Jesucristo les está diciendo, lo que les está exhortando es lo siguiente. Así como ustedes creen en ese Dios del Antiguo Testamento, en ese Dios que abrió el Mar Rojo, que sacó a la nación de Israel de Egipto, ese Dios que hizo descender fuego del cielo y consumió el holocausto de Elías, ese Dios que hizo los milagros con Eliseo, ¿no? El Dios creador de los cielos y de la tierra, ese Dios al que ustedes creen, les pido que también de la misma forma que ustedes creen en Él, crean en mí, ¿no? Eso es lo que está diciendo Jesucristo, le está pidiendo, confíen en mí, en lo que les estoy diciendo. Pero esta exhortación de Jesucristo también nos habla de la deidad de Jesucristo, ¿no? Saben que nosotros creemos que Dios el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios y Jesucristo es Dios. No tenemos tres dioses, es un solo Dios en tres personas. Bueno, no es el objetivo de este mensaje hablar acerca de la Trinidad, pero entendemos que Jesucristo es Dios, ¿no? Y por eso es que Jesucristo les puede pedir a sus discípulos que de la misma forma en que creían en Dios el Padre, creyeran en Él. Y este es otro versículo que nos habla de la deidad de Jesucristo. Después, en el versículo 2, empieza el contenido que les va a traer consuelo, que les va a traer aliento, porque les va a decir qué cosa se iba a ir a hacer y que Él iba a volver. Entonces dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Aquí Jesucristo está tomando una costumbre, o lo que era la tradición en ese entonces, del matrimonio. En el matrimonio, el que se casaba, bueno, pagaba la dote por la esposa, ¿no? Aquí en este caso es Cristo muriendo en la cruz, es que el que paga el precio para todos aquellos que un día hemos creído en Él y tenemos la salvación de nuestra alma, porque Jesucristo murió en la cruz ocupando nuestro lugar, Él pagó el precio. Después el novio se iba, una vez que pagaba la dote, el novio se iba y preparaba el lugar donde vivir, que muchas veces construía una habitación. Si la casa del padre era muy grande, como este es el ejemplo que toma Jesucristo, si la casa del padre era muy grande, hacía una habitación dentro de la casa del padre y después buscaba a la novia, se casaban y iban y vivían en la casa del padre. Por eso es que Jesucristo está diciendo, tomando esta figura del matrimonio, porque en la Biblia se habla que la iglesia es la esposa de Jesucristo, ¿no? Bien.
Entonces aquí Jesucristo toma esto que está en la cultura judía de aquel entonces y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces lo primero que vamos a ver es un poco la geografía y la realidad del cielo, ¿no? Lo que está hablando Jesucristo aquí. Primero que utiliza que hay muchas moradas y allí esa palabra se utiliza no para un tránsito temporal, sino como una morada permanente, ¿no? Recordemos que la palabra de Dios dice allí en Efesios, que en Filipenses, que nuestra ciudadanía, hablando de todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos simplemente extranjeros y peregrinos en la tierra, estamos de paso. Nuestra ciudadanía está allá y nuestra morada permanente y eterna va a estar allí en los cielos. Entonces, vamos a leer Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. No vamos a leer todo porque va a ser mucho, pero desde el versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscriptos, que son como las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Bien, podemos después, tarea para la casa, seguir leyendo. Se describe la ciudad de Dios, ¿no? Se describe la Jerusalén celestial, como se le llama también. Y este es el lugar donde iremos a vivir allí en los cielos, ¿no? Sumamente bello, todo recubierto de oro y piedras preciosas. Y dice que no habrá templo en la ciudad porque Dios será el templo, ¿no? Entonces será un lugar realmente majestuoso. Esa será nuestra morada eterna, ¿no? Aquí en la tierra simplemente estamos de paso. Eso muy resumidamente en cuanto al lugar donde vamos a morar, ¿no? Esta es la casa que está preparando el mismo Jesucristo, o las moradas que está preparando en la casa del Padre. Después, la Biblia también habla de que los creyentes, de vuelta aquellos que un día nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, la Biblia dice que vamos a resucitar. Tal vez el día de mañana nos toque dormir, como hemos leído que algunos creyentes en la antigüedad dormían. Así está hablando de la muerte, ¿no? Y tal vez nos toque eso, tal vez nos toque estar 2 metros bajo tierra, ¿no? Pero la gran esperanza de los creyentes, además de que vamos a ver el rostro de aquel que murió por nosotros, y es nuestra gran esperanza, un día vamos a resucitar. Y aunque nuestro cuerpo se haya desintegrado, se haya mezclado con la tierra, porque del polvo salimos y al polvo volvemos, polvo somos, por más que nuestro cuerpo se vaya a integrar con la tierra, cuando Dios dé la orden, nos vamos a levantar. Y vamos a tener un cuerpo distinto. Por supuesto que voy a seguir siendo yo, pero voy a tener un cuerpo, como se le llama, un cuerpo glorificado. Vamos a leer 1 Corintios 15, 42 al 44.
Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Bien, volvemos al 43. Fíjense lo que dice: se siembra en deshonra, resucita en gloria, se siembra en debilidad, resucita en poder, se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. El cuerpo que vamos a tener es un cuerpo que no va a estar sujeto a enfermedades, que no va a estar sujeto a dolores, que no va a estar sujeto a la muerte, por supuesto, y que no va a estar sujeto al pecado, ¿no? Un cuerpo glorificado. Y hay otra cosa muy importante que dice relacionado a esto, de Filipenses 3:21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cómo es el cuerpo nuestro hoy? Un cuerpo de humillación, un cuerpo que se enferma, un cuerpo que nos van, yo ya voy rumbeando los 50, y bueno, los achaques se van haciendo notar, ¿no? Ya la vista no es la misma, y bueno, y van pasando cosas, ¿no? Es un cuerpo de humillación, un cuerpo que va en declive, ¿no? Expuesto a un montón de cosas que pasan en este mundo. Ni hablar nuestra tendencia hacia el pecado, ¿no? Un cuerpo de humillación, un cuerpo de deshonra. Pero gracias a Dios que nos va a dar un cuerpo incorruptible, un cuerpo de gloria, un cuerpo en poder, ¿no? Y aquí dice algo muy importante. Dice que nuestro cuerpo va a ser semejante al cuerpo de ¿quién? De Jesucristo. Semejante al cuerpo que tiene Jesucristo después de la resurrección. Jesucristo al tercer día resucitó. Y cuando vemos algunas características de este cuerpo, Jesucristo podía comer después de resucitar. Sí, comió peces con los discípulos. Pero ¿qué más podía hacer Jesucristo con su cuerpo? Atravesar las paredes. ¿Por qué? Lo hemos leído en 1 Corintios, porque dice que se siembra cuerpo animal y resucita cuerpo espiritual. Uno de los discípulos le dice, pensaban que era un fantasma, y Jesucristo le dice: no, 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 mirá, vení, tocá, meté la mano en mi costado y meté la mano en la llaga, yo no soy un fantasma. De hecho, una de las teorías que dicen aquellos que quieren ir contra la piedra angular del cristianismo, que es que Cristo resucitó, es que lo que vieron fue un fantasma. Bueno, la Biblia contradice eso, niega eso, porque Jesucristo justamente dice que él no era un fantasma, sino que le pudieran tocar su mano, sus heridas, para que vieran que él había resucitado, ¿no? Y él además comía, él comió una comida con sus discípulos después de resucitar. Pero sí dice que estaban todos los discípulos juntos en un lugar totalmente cerrado, y de repente Jesucristo se aparece delante de ellos, ¿no? Entonces es un cuerpo glorificado, es un cuerpo que en algunos momentos irradiaba luz, ¿no? Por eso es que se habla también de un cuerpo de gloria. Y ese cuerpo es también semejante al de Jesucristo, el que iremos a recibir, ¿no? Entonces vamos a tener una morada gloriosa, la que está preparando Cristo allí en la casa del Padre. Vamos a tener un cuerpo glorioso, semejante al cuerpo de Jesucristo, y también podríamos preguntarnos qué vamos a hacer en el cielo. Bueno, en los dibujitos animados, ¿cómo se plantea el cielo? Una nube y ¿qué más? Una nube y alguien arriba del arpa tocando el arpa, ¿no? Ring, ring, ring. Y todo el día tocando el arpa en la nubecita con mucha paz, ¿no? Bueno, el cielo es mucho más que eso, ¿no?
Vamos a leer Apocalipsis 22:3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. No dice de qué forma, pero sí dice que allí en los cielos, aquellos que han creído en Jesucristo, le van a seguir sirviendo. Como hoy servimos a Dios. Diego hablaba de los hermanos que pudieron refaccionar el local para que estuviéramos más iluminados y estuvieron sirviendo a Dios. Y hay muchos otros servicios, ¿no? Allí en el cielo vamos a seguir sirviendo a Dios. Este privilegio de servir a Dios. Sí habrá trabajo sin fatiga. La fatiga en el trabajo, el arduo trabajo, es consecuencia de ¿qué? Del pecado. El castigo que Dios le dio a Adán por haber pecado y comido ese fruto prohibido fue que iba a trabajar con el sudor de su frente. Las cosas no le iban a salir fáciles, ¿no? Habrá trabajo sin fatiga, habrá adoración sin distracción, ¿no? Donde Dios será el centro de nuestra atención, y por supuesto que habrá un aprendizaje infinito de la gracia de Dios, ¿no? ¿Cuántas preguntas tenemos hoy? ¿Cuántas preguntas tenemos hoy que nos gustaría hacerle? Dios, la palabra de Dios es la revelación de Dios hacia el hombre. No nos da la vida para estudiarla entera y para comprenderla en su totalidad. Y esto es una infinitésima parte de lo que es Dios, ¿no? Entonces estaremos en la eternidad aprendiendo también y conociendo a Dios, ¿no? Por supuesto que no habrá más llanto, más clamor, más dolor, porque las primeras cosas pasaron, ¿no? Eh, y si bien no vamos a ser todos iguales, porque están lo que hemos visto hace un tiempito atrás con Emanuel, el tribunal de Cristo, donde Dios va a recompensar a aquellos que le han servido, y no va a ser lo mismo un apóstol Pablo que tal vez un Gabriel, no va a ser lo mismo, ¿no? Eh, todos vamos a ser felices en el cielo, no va a haber nadie triste, no va a haber ningún llanto, no va a haber ningún dolor, no va a haber muerte, nada de eso en el cielo, pero por supuesto que no va a ser lo mismo aquel que dio su vida por Jesucristo que aquel que, bueno, simplemente se salvó 5 minutos antes de que se cierre la puerta, ¿no? O como dice 1 Corintios 3, aquel que se salvó así como por fuego, ¿no? Como medio raspando, ¿no? Se salvó porque creyó en Jesucristo, pero no pudo hacer nada para él. Bien, ahí hemos visto un poquito, entonces, lo que es la geografía y un poco la realidad del cielo. Vimos cómo va a ser esta ciudad, resumidamente, vimos el cuerpo que vamos a tener y qué es lo que vamos a hacer allá. Y después viene el versículo 3. Y si me fuere y si os fuere a preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjense, por eso es que Jesucristo les puede decir a sus discípulos que no se turben, que no tengan miedo, que confíen en Él, porque voy a prepararles un lugar y porque voy a volver. Los discípulos que querían estar con Cristo, están con aquel, recuerden que eran gente que había dejado todo por Jesucristo. Jesucristo le había dicho, sígueme, y ellos dejaron todo y se fueron a seguir a Jesucristo, ¿no? Entonces realmente amaban a Jesucristo. Entonces lo que querían era estar con Él. Por eso esto es lo que trae consuelo al corazón de los discípulos. Y tenemos que entender, como decíamos, que el hecho de que Cristo vuelva es una esperanza tan grande para el creyente. Debemos vivir la vida cristiana pensando en que Cristo puede volver en cualquier momento. Y nuestra conducta debe regirse por eso. Vamos a leer Tito 2:13.
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo es nuestra esperanza? Bienaventurada. Significa que aquellos que tienen esta esperanza son dichosos. La palabra bienaventurado significa doblemente feliz. Es alguien sumamente afortunado. Entonces, ¿quién es afortunado? ¿Aquel que en este país donde están las cosas complicadas tiene muchísimo dinero? No, afortunados, dichosos, somos los que tenemos esta esperanza bienaventurada, de que Cristo un día va a volver a buscarnos a cada uno de nosotros. Eso es una esperanza bienaventurada. ¿Cuántas cosas hemos esperado en la vida? Y hay veces que la esperanza, cuando no la vemos posible, es tortura para el alma, tortura para el corazón. Pero esta es la esperanza segura y la esperanza bienaventurada. Fíjense que esperamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y aquí brevemente voy a entrar en algún aspecto teológico, pero muy por arriba. Nosotros no estamos esperando, en Mateo capítulo 24 se dan una serie de señales antes de la venida de Cristo. Aquí sin entrar en temas de profecía, porque no nos daría el tiempo, ni la voz a mí tampoco, Jesucristo vuelve como en dos etapas, ¿no? Eso es lo que entendemos cuando estudiamos un poquito la profecía. En una primera etapa, Jesucristo vuelve a buscar a los que han creído en Él, a su iglesia, y en una segunda etapa, Él vuelve a juzgar a este mundo, ¿no? Entonces, cuando se está hablando allí en Mateo 24 de las señales antes del fin, está hablando de esa venida de Jesucristo, donde Él asienta sus pies allí en el Monte de los Olivos, y es para juzgar y para poner en orden las cosas en la tierra. Pero de lo que estamos hablando acá es de lo que se conoce como el rapto de la iglesia, ¿no? Ya vamos a ir al pasaje que habla de eso. Y es un momento en el que simplemente nos juntamos con Jesucristo allí en las nubes, ¿no? Vamos a leer justamente o lo vamos a leer un poquito más adelante. Entonces estamos hablando de que es una esperanza bienaventurada. Después vamos a leer 1 de Juan 3, 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué están esperando muchas personas del mundo hoy? ¿Qué están esperando muchas personas del mundo hoy? Que mejor se pregunta entre los comerciantes, ¿y cómo andan? No, flojo, no entra nadie. No, mal, no viene nadie. Eh, Hoy salió Benjamín a visitar y gente y mecánicos ahí sentados chateando los mecánicos. Va a visitar unas gomerías grandes, algunas, y los empleados ahí con el celular chateando. No había nada para hacer. La gente del mundo está esperando, tiene la esperanza de que la situación económica mejore. Puede mejorar o no, solo Dios lo sabe, pero nosotros tenemos una esperanza distinta. Tenemos una esperanza gloriosa, bienaventurada, como hemos dicho, y esta esperanza que tenemos afecta diametralmente nuestra vida. Por eso es que dice que aquel que tiene esta esperanza de que un día Cristo va a volver, me va a venir a buscar y me va a llevar a esas moradas eternas, se purifica a sí mismo. Si, imagínate con 18 años, estás de novio,
¿no? O vamos a imaginar las damas, 18 años, están de novia. Y el novio las va a venir a visitar ese día, es día de visita. Y el novio les dice, entre las 5 y las 8 voy a visitarte. ¿Cómo van a estar en esas 3 horas? Ansiosas, pero van a estar, imagino, de punta en blanco, con la mejor ropa, bien perfumadita, todos los pelitos acomodaditos, todo perfecto, el peinado ideal, porque en cualquier momento llega mi amado. Llega aquel que cuando me miraba, ay, se me pasaban todas cosas por adentro, ¿no? Va a venir esa persona que tanto amo. Entonces quiero que cuando me vea me encuentre resplandeciente. Eso tiene que pasar con todo hijo de Dios que está esperando la venida de Jesucristo. Jesucristo dijo que Él iba a venir como ladrón en la noche. ¿Qué significa eso? Que nadie sabe cuándo va a venir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los creyentes? Esperar en todo momento. Puede venir ahora, capaz que no terminamos el mensaje, o puede demorar 100 años más, 200 años más, no lo sé. Mi tarea es esperar a Jesucristo. Y cuando yo vivo con esa expectativa, como yo, ahí si seguimos leyendo un poco más adelante, dice en el versículo, no, el capítulo 2, versículo 28, dice que permanezcamos en Él para que cuando Él se manifieste, no nos alejemos de Él avergonzados. Si yo he creído en Jesucristo y estoy en cualquiera en mi vida, y de repente se aparece, ¿yo voy a correr a abrazarlo? No, voy a tener que agachar la cabeza por la vergüenza, ¿no? En este ejemplo que poníamos de la novia está limpiando la casa para que viniera el novio y resulta que el novio viene 3 horas antes, viene a las 2 de la tarde y ella está toda sucia, transpirada, con tierra por todos lados porque estaba limpiando la casa. La vergüenza que va a tener y el enojo, ¿por qué viniste antes? Entonces, el que realmente tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro, ¿no? Filipenses 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Muy bien, fíjense el apóstol Pablo, tremendo siervo de Dios, él estaba encarcelado y capaz que lo mataban, capaz que lo liberaban. Entonces él decía, yo me quiero quedar en la tierra para servir a Dios. Pero si yo tengo que pensar en mí, solamente en mí, a mí me conviene morir. Porque él estaba absolutamente convencido de que si él moría, automáticamente se iba a la presencia de Dios. Automáticamente se iba a la presencia de Dios. Todavía no con un cuerpo resucitado, pero sí su alma inmediatamente se va a la presencia de Dios, a disfrutar de Dios, ¿no? Entonces, por eso es que los creyentes, obviamente, lo que más anhelamos es que Jesucristo venga a buscarnos. Es, de repente un día lo veo allí en los cielos subiendo a las nubes y me quiero postrar ante Él y adorarle. Pero si no nos toca que durante nuestra vida Jesucristo venga a buscarnos, el día que partamos tenemos la absoluta tranquilidad de saber a dónde vamos. La muerte para el creyente no es un signo de pregunta. Para la persona que no tiene a Dios, y yo me acuerdo de mí antes de creer en Jesucristo, era un gran signo de pregunta. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿A dónde voy después de la muerte? Y el creyente tiene una gran seguridad, no producto del autoconvencimiento, ¿no? Vieron que la psicología propone el autoconvencimiento. Vos podés, vos podés, vos podés. Vos tenés que creer que vos podés y vos vas a poder. Si bien obviamente tenemos que tener una mentalidad positiva, pero la seguridad que tiene el creyente
en el umbral de la muerte o al pensar en la muerte, es porque sabe a dónde va. Es porque sabe a dónde va. Para mí, como dice el apóstol Pablo, es muchísimo mejor. Ahora, lo que tenemos que hacer es en el presente vivir con una mirada en el cielo. O sea, vivir en la tierra con una mirada hacia el cielo. Y ahí tenemos que tener una perspectiva distinta acerca del sufrimiento. Veamos lo que decía el apóstol Pablo, Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este versículo es hermoso, muy lindo para aprender de memoria. Y esto es lo que hacía que, cuando uno ve la historia del apóstol Pablo, un hombre que recibió azotes, que casi lo matan, apedreado, que lo golpearon un montón de veces, que recibió naufragios, bueno, de todo pasó el apóstol Pablo, ¿no? Pero él tenía muy claro esto. Dice, los sufrimientos del tiempo presente no los puedo comparar con toda la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Es como comparar la luz de un fósforo con la luz del sol. Son dos cosas absolutamente incomparables. Y los sufrimientos que estaba padeciendo, que eran no pocos, el apóstol Pablo dice, para mí son prender un fosforito comparado con la luz de la gloria que se va a manifestar en los hijos de Dios cuando estemos allí en su presencia. Segunda de Corintios 4:17. ¿Qué pasaba cuando el apóstol Pablo sufría? Hay Porque, veces que cuando sufrimos, ¿qué es lo que queremos hacer? Tirar todo. Y nos desanimamos, ¿no? Tiramos la toalla. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cómo era la tribulación que estaba atravesando el apóstol Pablo? Sí, pero ¿cómo era? ¿Era leve? No. Él la veía leve. ¿Por qué? Porque la estaba comparando con la gloria venidera que se iba a manifestar. Dice, esto que estoy pasando, esta pavadita que estoy pasando, que no era pavadita, estaba naufragando en el mar, lo habían querido matar apedreado y lo dejaron porque pensaban que estaba muerto, o sea, no eran cositas menores, ¿no? Pero él dice, es leve y es apenas dura un ratito nada más, ¿no? No es que va a durar mucho, dura un ratito nada más. Porque él lo estaba comparando con la eternidad, ¿no? Entonces, fíjense qué pasaba en el apóstol Pablo. Dice, cada vez que yo sufro, que no es fácil, tenemos que tener madurez espiritual para que pase esto, cada vez que yo sufro, se produce, se genera en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cada vez que el apóstol Pablo sufría, ¿qué es lo que deseaba con mayor intensidad? El cielo, el estar con Dios en la gloria. Cada sufrimiento que el apóstol Pablo padecía no le hacía querer tirar la toalla, le hacía desear aún más estar en la presencia de Dios. Por eso es que él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero estar con ustedes, pero si me toca partir es muchísimo mejor, porque voy a estar en la presencia de Dios disfrutando de las glorias celestiales. Entonces, cuando el apóstol Pablo sufría, se le generaba un mayor deseo de estar en la presencia de Dios. Hay veces que cuando sufrimos queremos tirar la toalla. Por eso es que es muy importante que vivamos la vida con una perspectiva celestial, sabiendo hacia dónde vamos y sabiendo
lo que vamos a disfrutar allí. Entonces, de esa forma es que vamos a ver como temporales, como menores, tal vez las diferentes adversidades que podamos atravesar aquí en la tierra. También es importante para tener una mirada vivir con una mirada del cielo, tener una prioridad en los afectos, tener una prioridad en los afectos. ¿Qué es esto? Dice Colosenses 1, 3, 1 y 2. Colosenses 3, 1 y 2, ya vamos a terminar. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Muy bien. Poner la mira en las cosas de arriba, es decir, las prioridades en la vida. Y por último también decíamos que esto, el saber hacia dónde vamos, el saber dónde vamos a estar, me da paz a la hora de pensar en la muerte, pero me da consuelo a la hora de pensar en un ser querido que partió y que partió con Cristo, porque simplemente se me adelantó, porque se fue primero a disfrutar de su Señor, porque el Señor así lo estableció. Entonces, tengo por supuesto, el dolor de la partida, que antes lo veía y tal vez ahora no lo veo, y eso produce dolor y está bien que lloremos, pero sé que lo voy a volver a ver. Ese es el consuelo, que allí en las moradas eternas, en la casa de mi Padre, donde hay lugar para todos, allí lo voy a volver a ver. Y eso produce muchísimo consuelo. Y ahora sí, vamos un poquito más rápido. Decíamos y hablábamos de un evento distinto a la segunda venida, o que la segunda venida de Cristo se compone de dos partes, una que se llama el rapto y la otra que se llama como la segunda venida propiamente dicho, donde Él viene a la tierra. Aquí sin entrar en profundidad en algunos aspectos teológicos, pero bueno, en Apocalipsis 19 se relata, si después lo quieren leer, la venida de Cristo a la tierra, donde Él asienta sus pies sobre la tierra y viene a juzgar y vence en la gran batalla de Armagedón, que se llama. Y la diferencia con esto que llamamos el rapto es que Jesucristo nunca llega a la tierra, sino que allí en las nubes, desde las nubes, Él llama a su iglesia. Y bueno, los que vivimos en un abrir y cerrar de ojos somos transformados, los que muertos en Cristo resucitan y también nos reunimos con Él. Vamos a leer ahora sí 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué hermoso consuelo. Esto es lo que los creyentes en Tesalónica ignoraban. Y como ignoraban, tenían tristeza. Entonces les dice, vamos al 16, dice, lo primero que va a pasar cuando Jesucristo haga el rapto es que los muertos en Cristo van a resucitar. Eso es lo primero. Luego nosotros, dice el apóstol Pablo, los que hayamos quedado seremos transformados y también ascenderemos a las nubes y allí nos encontraremos con el Señor y estaremos para siempre con Él. ¿Qué creía el apóstol Pablo? ¿Él iba a estar en ese momento? Él pensaba que iba a estar, porque él dice, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados y subiremos con el Señor. Por eso es que el apóstol pensaba que iba a volver Cristo mientras él estuviera vivo. Por eso es que decimos que la venida de Cristo es inminente. Puede ser hoy, mañana, pasado, de aquí a 200 años, no lo sé, pero tenemos que vivir con la expectativa que vivía el apóstol Pablo.
Ojalá que nos toque estar vivos cuando Jesucristo regrese. Pero si no es así, bueno, también de otra forma iremos a su presencia y estaremos para siempre con Él. Bien, la última cosa, 1 Tesalonicenses 1:10. Y aquí, como leíamos en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, se cumple la promesa de Cristo: yo vendré para que donde yo estoy, ustedes también estén. Este texto es muy importante doctrinalmente para entender este aspecto de la profecía. Hay quienes creen que, o hay tres posturas básicamente teológicas, que el rapto ocurre antes de lo que la Biblia habla de la tribulación, ¿no? Que se relata en Apocalipsis, que son 7 años de gran sufrimiento sobre los habitantes de la tierra. Hay algunos que creen que el arrebatamiento ocurre antes de ese periodo de tribulación. Hay quienes creen que ocurre a la mitad de ese periodo y hay quienes creen que el rapto ocurre justo al final, ¿no? Como que cuando Jesucristo viene, primero como que hace una etapa en las nubes, pasa esto que hemos leído y después Jesucristo viene a la tierra. Bueno, hay muchas cosas que podemos decir, simplemente me parece que este texto es sumamente importante. Nosotros creemos que la iglesia no pasa por la tribulación, que la iglesia el rapto ocurre antes de la tribulación. Y sin entrar en extensas explicaciones doctrinales, para mí el texto más importante para hablar de eso es este, ¿no? O uno de los más importantes. Porque dice que nosotros esperamos de los cielos a su Hijo, estamos esperando a Jesucristo, no esperamos señales como las de Mateo 24, el cual resucitó de los muertos. ¿Y qué dice que hace Jesucristo? Nos libra de la ira venidera. Si hay algo que se caracteriza la tribulación, es de la ira de Dios sobre la tierra, porque el hombre le ha dado continuamente las espaldas, ¿no? Entonces es un periodo de mucho sufrimiento de la tierra durante este periodo de 7 años. Y aquí está diciendo que Jesucristo es quien nos libra de la ira venidera. Y cuando entendemos por el contexto de la carta de Tesalónica de qué nos habla esa ira venidera, para mí es claro que está hablando de esto, de la tribulación, ¿no? Bien, terminamos. Tenemos que tener consuelo en nuestra alma. Tenemos que reavivar esa esperanza viva que tenemos y bienaventurada de que Jesucristo viene a buscarnos. Eso tiene que hacer que nuestra santidad esté a flor de piel, por así decirlo. Saber que vamos a estar en un lugar glorioso, saber que vamos a servir a Dios allí en los cielos, saber que vamos a tener un cuerpo glorificado. ¿Cuántas cosas tenemos para dar gracias a Dios por la esperanza que Él ha puesto en nuestro corazón? Que Dios bendiga su palabra.